Un par ordenado tiene una representación gráfica o geométrica. ¿Dónde? En el plano cartesiano. ¿Y qué representa? Representa un punto del plano. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos acá, tomáramos para el ejemplo que está ahí en la pantallita, nosotros podemos decir, bueno, mira, si este es el plano cartesiano, entonces, siempre se dibuja la flechita y se le pone nombre a los ejes. Si esto es el par ordenado, el 2 5 dice, es 2 unidades para X y es 5 unidades para Y. Y por coordenada, nosotros lo ubicamos. Este sería el punto. ¿Qué punto? El 2 5. Y ese es el par ordenado. ¿Sí? Y así se hace para cualquier par ordenado que nosotros tengamos. Recuerden que nosotros estamos en análisis uno y en análisis uno nosotros vamos a trabajar esencialmente en el conjunto de los números reales. Entonces, todo lo que nosotros hagamos está dentro del conjunto de los números reales. Así como hemos definido recién los pares ordenados, también vamos a definir lo que se llama el producto cartesiano. Cuando nosotros tenemos dos conjuntos A y B, que son distintos de vacío, el producto cartesiano entre A y B, y denotamos de esta forma, dice que es el conjunto de pares ordenados AB, tales que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. O sea, nosotros cuando realizamos el producto cartesiano entre otro conjunto, entre dos conjuntos, ¿qué obtenemos? Obtenemos un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una situación, dice, el conjunto A es el conjunto 1, 2. El conjunto B es el AB. Entonces, ¿qué sería el producto cartesiano entre A y B? Sería un conjunto de pares ordenados, la totalidad de ellos, en donde cada uno de esos pares ordenados siempre tiene como primera componente los elementos del conjunto A y como segunda componente los elementos del conjunto B. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Habiendo definido lo que es el producto cartesiano, nosotros seguimos en nuestra secuencia conceptual y vamos con lo que sería una relación. Nosotros tenemos acá, en este caso, una relación y vamos a decir que una relación R mayúscula entre dos conjuntos A y B es cualquier subconjunto del producto cartesiano entre ellos. ¿Cómo lo especificamos? ¿Cómo denotamos esto? Con esta notación. Dice, la relación R está incluida o es igual al producto cartesiano entre el conjunto A y el conjunto B. Y acá abajo, donde está la flecha amarilla, ahí hay una representación de ese producto cartesiano, digamos, en un diagrama que se llama el diagrama de Venn. Ahí se ha representado un elemento del conjunto A que tiene una correspondencia con elementos del conjunto B. Entonces, fíjense que hay un elemento del conjunto A y está vinculado o relacionado con dos elementos del conjunto B. Eso por ahora quizá no nos llama la atención, pero lo importante es que los elementos o el elemento del conjunto A está vinculado al punto B. Esa flecha punto B, eso es lo que establece que hay una relación entre elementos del conjunto A y elementos del conjunto B. Nada más que eso en este caso en cuanto a la relación. Después una relación tiene elementos. ¿Cuáles son esos elementos de una relación? El dominio, el dominio de la relación, y nosotros decimos el dominio de la relación es el conjunto de todos los primeros componentes de los pares ordenados que pertenecen a la relación. Por ejemplo, en el caso que nosotros, en un caso general, estaríamos diciendo, bueno, mira, el dominio de una relación es el conjunto de todas las X que pertenecen al conjunto A, tales que existen valores Y que pertenecen al conjunto B, tales que los pares ordenados X e Y pertenecen a la relación.
Eso es lo que es el dominio. Entonces, en síntesis, ¿qué es el dominio de una relación? Es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados de la relación dada. Ahora, ¿qué sería la imagen o rango de la relación? Dice que es el conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a la relación. Es decir, escribimos rango de la relación es el conjunto de todas las segundas componentes que pertenecen al conjunto B, tales que existe la primera componente que pertenece al conjunto A, tales que los pares ordenados X e Y pertenecen a la relación. En síntesis, son todas las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a la relación que se considere. Las relaciones también pueden ser representadas de distintas maneras, por ejemplo, como un conjunto de pares ordenados, lo que estábamos viendo recién, mediante una tabla de valores, mediante una condición que deben satisfacer los pares, es decir, una expresión analítica, o también mediante una representación gráfica. Una representación gráfica, por ejemplo, es diagrama de Venn. Estos especies de circulito, óvalos que estamos viendo, es un diagrama de Venn. ¿Sí? Entonces, fíjense, hagamos acá un ejemplo. Nosotros acá tenemos esta situación. Tenemos dos conjuntos. Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Y acá tengo las relaciones posibles entre estos dos conjuntos. Recordemos, ¿qué es una relación? Es un conjunto de pares ordenados determinado ¿por quién? Por el producto cartesiano entre A y B. Acordate que el producto cartesiano, ¿cómo estaba definido? Son los, es el conjunto de pares ordenados Sí, eso donde, en conjunto el producto, donde donde el producto cada, cartesiano se detona. donde cada par ordenado tiene como primera componente un elemento del conjunto A y como segunda componente un elemento del conjunto B. Por ejemplo, acá tengo la relación uno y dice, estos son todos los pares ordenados que yo he logrado conformar mediante el producto cartesiano. De la misma manera, podríamos tener esta segunda relación y de la misma manera esta tercera relación y de la misma manera esta última, en realidad no sería última, sería una de tantas. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, todas son relaciones que están determinadas mediante los conjuntos A y B. Ustedes pueden preguntarse, ¿y cuántas relaciones son posibles de encontrar? Porque de hecho, yo acá le coloco la pregunta, ¿cuántas relaciones existen? Dice, el producto cartesiano de A por B tiene n combinaciones posibles. En este caso, ¿quién me está dando esa n combinaciones posibles? ¿Cuál de las relaciones? En el caso que yo he puesto, sería la relación uno. ¿Y cuántos pares ordenados tiene? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá el n para nuestro ejemplo, ¿cuánto vale el n? El n vale 9. ¿Y cuántas son las combinaciones posibles? Las combinaciones posibles va a ser igual a 2 a la n, es decir, 2 a la 9. ¿Cuánto les da 2 a la 9, chicos? Calculen con la maquinita. ¿Cuánto les da? 512. Les da 1024. 2 a las 9, a la 9. 512 me da a mí también. Tengan cuidado Si con eso, ¿no? multiplica, sí, sí.
Sí, 512. capaz le puso un 2 mal, compañero, por eso le dio ese número. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, es 512 combinaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuántas relaciones existen entre estos dos conjuntos A y B, que cada uno tiene tres componentes. Dice que hay 512 relaciones. ¿Sí? Hay 512 relaciones. Yo acá puse cuatro que son válidas. Me están faltando otras 508. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero estas que están acá son válidas, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que decía la definición? La relación está incluida o es igual al producto cartesiano entre los conjuntos A y B. O sea que la relación va a tener una cantidad menor o igual. ¿A quién? Al producto cartesiano entre A y B. Eso es lo que dice la definición, ¿sí? Entonces, nosotros acá podríamos evolucionar en el ejercicio y podríamos decir, yo tengo esta relación que está en esta situación y digo, ¿cuáles serían, cuál sería el dominio de esta relación? Y nosotros, si tenemos en cuenta la definición que dimos recién, son los elementos que son las primeras componentes del conjunto de pares ordenados. En este caso, ¿quiénes serían? El conjunto que va uno, 2 y 3. ¿Y quiénes serían el rango? La segunda componente de los pares ordenados. O sea, ¿cómo sería el rango? ¿Qué conjunto sería? Sería el conjunto. ¿Y quiénes serían los elementos? 2, 4 y ¿Quiénes serían? El 2 el Y el 4. 4. y el 4. ¿Sí? Y ahí terminarían. Ahí terminarían, ¿sí? Eso sería lo que te estaría pidiendo en este caso. Bueno, perfecto. Vamos con un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo dice, bueno, mira, las relaciones se pueden expresar de distintas formas, entre ellas mediante una expresión matemática, como la que estamos viendo acá, como la que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que dice? Esta relación R es un conjunto de pares ordenados que pertenecen a R2. ¿Qué quiere decir R2? Quiere decir que está en el plano, en particular para nosotros en el plano cartesiano. ¿Sí? R2 quiere decir que está en dos dimensiones, un sistema planar. Y dice, la segunda componente, que es y, es igual a dos veces la primera componente, que es x. O sea, está definida mediante una relación que está dada matemáticamente. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, yo quiero algún par ordenado y digo, si x es igual a 1, entonces y es igual a ¿quién? A 2 por 1. ¿Y cuánto me da eso? Me da 2. Entonces yo voy a tener el par ordenado 1, 2, ¿pertenece a quién? A la relación R. Supongamos que hago otro ejemplo y digo, si x es igual a menos 3, entonces y es igual a 2 por menos 3. ¿Y esto me da cuánto? Me da menos 6. Menos 6. Entonces, nosotros vamos a decir el par ordenado menos 3 menos 6 pertenece a la relación. Y así vamos encontrando pares ordenados. En este caso, ustedes fijen la visión. Dice y igual a 2x. Esa viene a ser una relación lineal. Más adelante le vamos a llamar una función lineal. Y más adelante vamos a decir también que una función lineal está dentro de una clasificación de funciones que son las polinómicas. Y vamos a decir que las polinómicas tienen como dominio ¿a qué cosa? Al conjunto de todos los reales. Pero eso estoy adelantándome. Es por eso que acá yo tendría infinitos pares ordenados. ¿Sí? Sigamos evolucionando en nuestra situación. Hagamos una clasificación
una fundamentación de lo que serían las funciones. Ahora que nosotros ya hemos definido preliminarmente par ordenado, producto cartesiano y lo que es una relación, dominio de una relación, rango de una relación, ahora vamos a ver otro concepto, el concepto de función, donde acá se marca una dependencia entre dos magnitudes. Ese tipo de función, nosotros vamos a estudiarla a las llamadas funciones reales. Y una función real es aquella donde dice, por ejemplo, sean A y B dos conjuntos. Una función de A en B, acá dice una función de A en B, es una correspondencia que asigna a cada elemento X que pertenece a A un elemento Y que pertenece al conjunto B. Y esto lo estamos viendo en esa gráfica que estamos viendo acá en la pantalla. ¿Cómo denotamos esa ley de correspondencia? Decimos que Y es igual a f de x. Así denotamos esa ley de correspondencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como definición de una función real, donde tanto el conjunto A como el conjunto B son conjuntos o subconjuntos del conjunto de los números reales. ¿Sí? Es la única salvedad que hacemos porque estamos tratando con funciones reales. Entonces, los conjuntos A y B pertenecen al conjunto de los números reales. Recuerden ustedes, chicos, el conjunto de los números reales, ¿desde dónde hasta dónde se extiende? Bueno, infinito, infinito, ¿verdad? Es desde menos infinito a más infinito. Y por otro lado, nosotros decimos, entre dos números reales, ¿cuántos números reales hay? Infinito. Infinito. Tenemos infinito. Por esa razón decimos que el conjunto de los reales es un conjunto denso. Y cuando yo tengo dos números reales, el que está a la izquierda, siempre, ¿cómo es respecto del que está a la derecha? Más chico. Es más chico. Por esa razón decimos que el conjunto de los reales es un conjunto ordenado, ordenado de menor a mayor. ¿Sí? Entonces eso ténganlo presente de acá hasta el final de la cursada de esta materia. ¿M? Entonces, acá hay algo muy importante que tenemos que decir. El conjunto A, normalmente lo que nosotros vamos a llamar el dominio de la función. Y el conjunto B es lo que va a ser el codominio. ¿Sí? El conjunto B es el codominio. Ustedes pueden preguntarse, ¿el dominio y el codominio es lo mismo? Y la respuesta es no, no es lo mismo. El rango sería el, el círculo interior y el codominio es el círculo exterior, o sea, el conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive el dominio, acá, el dominio sería un circulito interior del conjunto A. Eso sería el dominio. Entonces, eso tengamos presente. Muchas veces, muchas veces el codominio coincide con el rango. Y el codominio para nosotros siempre va a ser ¿quién? El conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con funciones reales de variables reales. Entonces, nuestras funciones siempre van a arrojar valores que están dentro del conjunto de los números reales. Eso es muy importante, pero también es muy importante diferenciar qué es un codominio y qué es un rango. El rango y el codominio hay veces que son iguales, pero normalmente el rango es un conjunto menor que el codominio, normalmente. ¿Sí? A la variable X le llamamos variable independiente y a la variable Y le llamamos variable dependiente. También podemos tener a una función como si fuera una máquina, donde nosotros tenemos una señal de entrada que sería a través de las X y una señal de salida que sería a través de la f de X. Para poder tener esa señal de salida hay que procesarla. ¿Quién la procesa? La función f. ¿Qué sería X? X es la preimagen.
¿Y qué sería I igual a f de x? I igual a f de x. ¿Qué sería? Sería una imagen. ¿Imagen de quién? De x. ¿Producida por quién? Por f. Entonces, x es una preimagen, f de x es una imagen. Es la imagen que genera f, ¿no es cierto? Es la imagen que genera f para una determinada entrada x. A la función también la podemos definir como si fuera un conjunto de pares ordenados. Fíjense que nosotros si decimos una función f del conjunto A en el conjunto B. ¿Cómo decíamos eso? Una función, sea f una función del conjunto A sobre el conjunto B. Eso es lo que está diciendo en esta parte. Es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Eso ya lo hemos visto recién. Primero, ¿qué tiene que pasar? Dice, para todo X que pertenece al conjunto A, existe un Y que pertenece al conjunto B, tales que los pares ordenados X e Y pertenecen a la función. Segundo, dice que si los pares ordenados X e Y pertenecen a la función, y el par ordenado XZ también pertenece a la función, entonces Y debe ser igual a Z. ¿Por qué dice esta segunda condición? Porque lo que te está diciendo y te está exigiendo es que a cada primer componente le corresponde un único según componente. Es lo que sería, hace la unicidad en el valor de la correspondencia. Entonces, una función que esencialmente es una relación bastante particular. ¿Por qué? Porque dice que a cada primer componente solo le corresponde un único segundo componente. O sea, a cada valor x le corresponde un único valor de y. ¿Eso qué es? Una función. Esencialmente, ¿qué es una función? Una relación. ¿Y qué es una relación? Es el producto cartesiano entre dos conjuntos. ¿Y qué es un producto cartesiano entre dos conjuntos? Es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. Ese es el hilado conceptual que tenemos que hacer nosotros cada vez que razonemos, relacionemos estos contenidos. Hagamos una representación de lo que sería esta definición como pares ordenados. Acá lo tenemos en diagrama de Venn. Tenemos un elemento X del conjunto A y un elemento Y del conjunto B. Están relacionados o tienen una ley de correspondencia. ¿Quién es esa ley de correspondencia? F. Es por eso que nosotros decimos que los pares ordenados X e Y pertenecen a la función. Es decir, que estamos diciendo que acá que Y es una función en X. X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. X en los pares ordenados es la primera componente e Y es la segunda componente. A X también se le llama abscisa y a Y se lo llama ordenada. ¿Qué representa gráficamente un par ordenado? Representa un punto del plano. ¿De qué plano? Del plano cartesiano. ¿Cómo está formado el plano cartesiano? Está formado por dos ejes, un eje horizontal que corresponde a las X y un eje vertical que corresponde a las Y. El punto donde se intersectan estos dos ejes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Si no me llama? equivoco, conjunto de pares ordenados, o capaz que No, me equivoco. el punto donde se intersectan el eje X y el eje Y, ¿cómo se llaman? Origen. Se llama origen de coordenadas. Es el origen de coordenadas, ¿sí? Así que eso tengan presente. Estas, estas definiciones es importante manejarlas. Dominar y capitalizar todo esto que estamos viendo es la esencia para poder entrar a analizar más adentro lo que sería esta materia.
Desconocer esto ya es directamente entramos y comenzamos mal. Y es lo que todo lo que normalmente comienza mal termina re mal, ¿entienden? Así que eso tengan presente. Al igual que las relaciones, acá también las funciones tienen dominio y tienen rango. Fíjese qué es el dominio de una función. Es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, que es x, y cómo está definido ese dominio. Primero, está especificado de esta manera. Esta es la forma en la que nosotros vamos a escribir el dominio de la función, una u otra. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, mira, dice que el dominio es el conjunto de todas las x, que son números reales, tales que existe y igual a f de x, que pertenecen a los reales, o que están dentro del conjunto de los reales. De la misma manera, el rango es el rango de una función, o también es el conjunto de las imágenes de todos, es decir, ese es todos los valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, la función, o sea, la variable i. ¿Cómo la especificamos? Como rango de f de esta forma o bien rf de esta otra forma. De cualquiera de las dos formas es indistinto denotarla, pero de esta forma, no de una que inventan ustedes, ¿sí? Entonces, la notación es importante y la simbología también. ¿Cómo define el rango de la función? Dice que es el conjunto de todos los valores que toma la función y siendo i igual a f de x con x perteneciendo al dominio de la función. O sea, nosotros le llamamos a x la preimagen y le llamamos ahí la imagen. Es por eso que decimos que el rango es el conjunto de todas las imágenes que puede tomar la función. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Acá no hay nada más. Veamos un ejemplo. Acá tenemos esta situación. Fíjense, en esta situación, la pregunta, ustedes están viendo que hay dos conjuntos, conjunto A y conjunto B. La pregunta sería la siguiente. Acá hay una función. A esa función yo le voy a llamar función f. Y esa función f, veamos lo siguiente. ¿Cuál sería el dominio de la función? ¿Cuál sería el dominio de la función? X, No. El conjunto A, ¿verdad? En este caso sería el conjunto A. ¿Por qué sería el conjunto A? La respuesta es correcta, pero ¿por qué sería el conjunto A? Porque para cada elemento corresponde uno del otro grupo. Sí, señor, esa es la respuesta. Entonces, es decir, dicho de otra manera, a cada uno de los elementos de A, cada uno de los elementos de A tiene una imagen en el conjunto B. Entonces vos vas a decir, bueno, mira, entonces mi dominio es x1, x2 y x3, ese conjunto. ¿Cuál sería el codominio? Y uno, y dos, y tres. Y 1, y 2, y 3. Es decir, la totalidad de los elementos de quién? Del conjunto B. ¿Sí? ¿Y quién sería el rango de la función? Y uno y dos. I1 e I2. ¿Por qué sería I1 e I2? La respuesta es correcta, pero ¿por qué? Porque ningún elemento del conjunto A se relaciona con I3. Entonces, I3 no es imagen de ninguno de X1, X2 y X3, ¿verdad? Los únicos que son imágenes, ¿quiénes son? I1 e I2. Entonces, esos, ¿a quién corresponden? Corresponden al rango. Y fíjense ustedes, acá están viendo que el rango de F es como, está incluido o es más chico que quién, que el codominio de la función.
¿Que siempre pasa eso? Sí. Y a lo sumo, el rango va a ser igual al codominio, pero nunca más grande. ¿Y quién va a ser para nosotros siempre, si trabajamos con funciones reales, el codominio? Y para nosotros siempre va a ser el conjunto de los reales. ¿Sí? Entonces eso hay que tener presente, chicos. ¿Eh? Este ejemplo está muy bueno para dilucidar bien quién es dominio, quién es codominio, quién es rango. ¿Mm? Veamos otra situación. Tenemos esta otra situación. Dice, dada la función f, determinar su dominio, codominio y rango. La pregunta sería, quién es el dominio? A. ¿Quién es el dominio de f? Los elementos A, Conjunto de A. B y D. No, Es el grupo A. no. Los elementos de A que tienen salida hacia el otro conjunto. Sí, señor. O sea, los elementos de A que generan imagen en el conjunto B gracias a F. ¿Quiénes son esos elementos de A que generan imagen? Serían A, B y D. B y D. A, B y D. ¿Qué son estos? El dominio de la función. Perfecto. Vamos por otro. ¿Quién sería el rango de la función? 1, Sería 2 y 1, 4. 2, 4. 1, 2 y 4. Es correcto. ¿Por qué es correcto? Son imágenes de los valores del conjunto A que tienen su imagen en B. Sí, señor. Son imágenes de las preimágenes del conjunto A. O sea, son realmente los valores que toma la función para los distintos elementos que están en el dominio de la función. Ese es el rango. Perfecto. Y vamos a la última, que sería, ¿y cuál es el codominio de esta función? Todo El el conjunto conjunto B. B. Todo el conjunto B, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos para saber que el codominio no sigue con valores como 6, 7, 8 y se corta en 5 en este caso? Porque es lo que estamos viendo. Todos los elementos del conjunto B están ahí visibles. Y todos los Bien, elementos del conjunto A también están visibles. ¿Entendés? ¿Por qué? Por cómo han sido definidos estos conjuntos A y B. Porque ustedes saben que nosotros podemos definir de distintas formas a los conjuntos. Lo podemos definir por extensión o bien lo podemos definir, ¿por qué otra forma? Por comprensión. ¿Sí? Cuando está dado sobre todo por comprensión, ahí hay quizá una relación matemática que hace que esto se vaya a más infinito o se vaya a menos infinito, entonces ahí la cosa te hace verlo de otra manera. Pero acá los conjuntos, esto, así como están representados, tienen una cantidad, digamos, acotada de valores, una cantidad limitada de valores, entonces decimos, el conjunto A es todo lo que estás viendo, el conjunto B es todo lo que estás viendo. ¿Sí? Bien. Las funciones también tienen distintas formas de ser representadas, al igual que las relaciones, que ya lo dijimos hace rato, pueden ser representadas mediante una expresión algebraica, mediante una tabla numérica, mediante una gráfica y mediante una expresión. Muchas veces la más representativa y la que nosotros muchas veces usamos son las algebraicas y la visual. Y muchas veces para un ingeniero más representativas son las visuales. Es por eso que siempre tratamos de estudiar a las funciones y coronar con su representación gráfica. ¿Sí? Nosotros, a ver, hablando de gráfica, las gráficas de las funciones. Fíjense ustedes, nosotros, ¿qué es lo que graficamos? En definitiva, lo que graficamos son pares ordenados que tienen esta forma donde la primera componente es X y la segunda componente, ¿quién sería? F de X. Pero no te olvides que F de X es ¿quién? Es Y igual a F de X. O sea, nosotros representamos gráficamente pares ordenados X e Y.
¿Y dónde se lo representa? En el plano cartesiano. Acordate que el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Fíjense, ahí en la gráfica de la izquierda hay una curva en rojo que representa a la función, a una función f. Entonces, y dice lo siguiente, dice, bueno, mira, acá, cuando x vale 1, toma la función del valor f de 1. Cuando x vale 2, la función toma el valor f de 2. Y en general, para cualquier x, la función toma el valor f de x. O sea, cada puntito, cada puntito que está acá, ¿qué representa? Un par ordenado, ¿sí? Y ese conjunto de pares ordenados, ¿qué es lo que te da a vos como representación gráfica? La gráfica de la función. Sin embargo, ustedes fíjense, los puntos están unidos por una línea continua, esa roja. ¿Por qué está unida con una línea continua en rojo? ¿Por qué se les ocurre que está unida? Porque el resto de elementos del conjunto de X tienen su imagen en el conjunto Y. ¿Qué sería el resto? Es decir, cuando X tiende a, no sé, 1,5, Ujú. en ese punto hay una operación matemática que refleja en el eje Y un resultado. Y es Bien. constante en todos los puntos, hasta Yo, al menos donde se puede percibir. perfecto. Yo lo haría más simple, porque como nosotros trabajamos dentro del conjunto de los números reales, yo sé que entre x igual a 1 y x igual a 2, ¿cuántos números reales hay? Infinitos. Infinito. Infinitos. Y para cada uno de esos infinitos valores, yo voy a tener una imagen. Entonces tendría puntitos, un puntito al lado del otro, al lado del otro, y o sea que la sensación es que está una línea continua. ¿Por qué? Porque precisamente por la característica del conjunto al que pertenece X. ¿A qué conjunto pertenece? Al conjunto de los números reales. Y vos sabés que entre dos números reales cualquiera hay infinitos números reales. Es por eso que hay un trazo continuo que une todos esos puntos y da la forma que estamos viendo ahí con el trazo rojo. ¿Está bien? Si nosotros a esa gráfica la proyectáramos sobre el eje horizontal, ¿qué es lo que estaríamos determinando? Estaríamos determinando el dominio de la función. Y si la proyectáramos sobre el eje vertical, tendríamos el rango de la función. Es una manera, digamos, gráfica, práctica, de ver quién es quién. ¿Quién es el dominio? ¿Quién es el rango? ¿Dónde lo veo el dominio? Sobre el eje X. ¿Dónde lo veo el rango? Sobre el eje vertical. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Fíjense, nosotros tenemos una situación como esta. En una situación como esta, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, consideremos la función f de x igual a x al cuadrado, definida para todos los números reales. Tomando puntos de su dominio podemos realizar su gráfica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros tomemos puntos. ¿Qué sería tomar puntos? Tomar puntos significa que armemos una tablita de valores, ¿no es cierto? Hagamos una tablita de valores. Hagamos una tablita de valores y acá vamos a poner, bueno, mira, esto es x y esto es f de x. ¿Qué valores posibles puedo darle a x? Por ejemplo, ¿puedo darle -2? Sí, Sí, El -1, menos uno, el cero, uno, 0, dos. el 2. Por ejemplo, les doy esos valores. Yo sé que le puedo dar el -3, el -4, el -5,2, el Pi. 1,25, el 2 tercios. Es decir, puedo darle todos los valores reales en este caso. ¿Por qué? Porque la función con la que estamos trabajando es una función de qué forma, de qué tipo. Es una función que tiene la forma de un polinomio. Y le adelanto, las funciones polinómicas tienen dominio, que es el conjunto de los números reales, es decir, la totalidad de los elementos del conjunto de los números reales. Fíjense ustedes acá en este caso, cuando x vale -2,
¿Qué valor toma f de x? Toma el valor menos 2 al cuadrado, ¿y eso te da cuánto? Te da 4. 4. Cuando x vale menos 1 al cuadrado hace que valga 1. 0 al cuadrado, esto vale 0. 1 al cuadrado, esto vale 1. Y 2 al cuadrado, esto vale 4. Estoy representando algunos pares ordenados nada más, no la totalidad. Entonces acá tengo, este es el par ordenado menos 2 4. Este es el menos 1 1. Este es el 0 0. Este es el 1 1 y este es el 2 4. ¿Por qué lo digo en ese orden? Porque la primera componente es x y la segunda componente es f de x para los distintos pares ordenados, ¿verdad? Entonces, acordate, acá yo voy a tener un par ordenado. ¿Ese cuál va a ser? El menos 2 4. Acá, ¿cuál va a ser? El menos 1 1. Acá, el 0 0. Luego tengo el 1 1 y luego tengo el 2 4. Entre otros, no quiere decir que sean la totalidad, son los que yo vengo representando. Ahora, suponete que hago la representación gráfica de estos pares ordenados. Entonces yo voy a hacer la representación gráfica y fíjate lo que me va a quedar. Lo que me va a quedar va a ser lo siguiente, fíjate. Este es el eje X, este es el eje de las Y y este es el origen de coordenadas. Lo que yo voy a ir obteniendo es, fíjate, si esto es el punto menos 1 y digamos que esto es menos 2. Luego esto es 1 y esto es 2. Digamos que esto sea 4, esto es 2 y esto es 1. Fíjense, ¿cuál sería el menos 2 4? El menos 2 4 sería que yo lo ubique por coordenada. Entonces, este es el menos 2 4. ¿Cuál sería? Este que está acá. Ese es el menos 2 4. ¿Cuál sería el menos 1 1? De la misma manera, por coordenada, subo y este viene por acá. Entonces, este sería el menos 1 1. ¿Cuál sería el 0 0? El que está en el origen de coordenada. Luego, ¿cuál sigue? El 1 1. Y ese 1 1 sería este que está acá. ¿Y cuál sería el otro? El 2 4. El 2 4 es este que está acá. Entonces, nosotros tenemos estos puntitos. Estos son los puntitos con los que nosotros hemos trabajado acá en esta tablita. Pero sabemos que entre menos 2 y menos 1, ¿cuántos números hay? Números reales. Hay infinitos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, bueno, mira, la gráfica de esta función más o menos tiene este aspecto. Más o menos es la forma que tiene y ahora la dejamos representada. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Acá, ¿cuál sería el dominio de esta función? Nosotros hemos dicho que es una función polinómica y las funciones polinómicas tienen dominio los reales. ¿Cuál sería el rango de esta función? De 0 a 0 infinito. infinito. De 0 a infinito y lo toma al 0, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál sería el codominio? El Los reales. codominio, el codominio de la función es todos los reales. Y acá está muy clarito que el rango y el codominio no es lo mismo. No es lo mismo. Hay veces que sí coinciden, pero normalmente no. ¿Estamos de acuerdo? Eso Pero tengámoslo. ¿por qué sería el codominio definido como todos los reales? O sea, ¿cuál Porque, es por la parte? la, la razón, porque nosotros decidimos trabajar con funciones reales que van a tomar exclusivamente valores reales. Cuando digo exclusivamente valores reales, estoy fijando que ahí el ámbito donde me voy a mover es el conjunto de los reales, exclusivamente. ¿Entendés? En cambio, el rango son los valores que te puede entregar la función para cada uno de los valores X que están en el dominio de la función. Y no siempre el rango va a ser el conjunto de los números reales. Puede que sea a lo sumo
igual o está incluida dentro del conjunto de los reales, como en este caso está incluida. ¿Sí? La palabra, la zona clave es cuando decimos vamos a trabajar dentro del conjunto de los números reales. Ahí que estoy fijando el codominio, el conjunto B. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo que sería este que está acá. En este ejemplo, que se los dejo para ustedes, acá hay una situación, yo le doy una gráfica y ustedes responden. Esto háganlo fuera de clase. Esto véanlo, tarea para la casa. ¿Eh? Tarea para la casa. Fíjense que tenemos un criterio gráfico que nos permite determinar si una función, si una curva corresponde a una función. Por ejemplo, estamos viendo que en el apartado A, nosotros nosotros vemos que ahí no tenemos una función. Dice, una curva en el plano cartesiano es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical interseca con ella en más de un punto. En el apartado A estamos viendo que ¿en cuántos puntos interseca? ¿En cuánto? Y por lo menos en dos. ¿Y la recta vertical dónde la trazo? En cualquier lado donde está graficada esa curva. Entonces, siempre acá vemos con que para una sola recta pase lo que está pasando en el apartado A, es suficiente para decir que la gráfica no corresponde a una función. Y si no es una función, ¿es qué cosa? Es una relación. Porque una función es esencialmente ¿qué cosa? Una relación. ¿Sí? En cambio, en el apartado B vemos que sí es una función, porque si nosotros trazamos cualquier recta vertical a lo largo de esa curva, siempre va a cortar ¿en dónde? En un solo punto. En el apartado C también se ve que es una función. ¿Y cómo lo puedo garantizar? Si ahí veo que esa recta vertical no está cortando en ningún punto. ¿Por qué dice que sí es función? ¿Con qué ejemplo lo podemos asociar que ya hemos visto? Me mató, me mató. Como cuando veíamos los diagramas de Venn que no tomaban todos los valores del dominio de la imagen. En este caso, Sí, es. este caso es precisamente lo que está pasando acá en el apartado C. Es precisamente lo que está pasando. Pero si nosotros esa recta vertical la pusiéramos más a la izquierda o más a la derecha, siempre vamos a observar que que la recta corta a la gráfica ¿en cuántos puntos? A lo sumo siempre en un puntito. Y con ello, ¿qué concluimos? Que la gráfica del apartado C es una función. ¿Sí? Yo pregunto, a ver, ¿serían, estarían en condiciones de dar cuál es el dominio de esta función en apartado C? ¿Y qué le De diría menos infinito desde Sería a cero. 0 y 2. El dominio de la función, digo. menos infinito a cero, Desde cerrado? Unido, menos infinito a cero. ¿Lo toma a cero? Sí. Sí, señor. ¿Qué más? Unido Sí, a dos que lo toma a sí, infinito. a más infinito. Perfecto. ¿Cuál sería el rango? Desde uno a infinito. Desde uno y lo toma, Sí. desde uno a más infinito. ¿Y cuál sería el codominio? Los reales. Los reales. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es lo que nosotros hemos dicho desde el vamos. Estamos trabajando dentro del espectro de los reales. El codominio, ¿cómo va a ser siempre? Los reales. ¿Sí? Otra vez estamos viendo el rango es más chiquito que el codominio. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo bien presente. También tenemos, por ejemplo, las intersecciones con los ejes. Ahí tenemos nosotros una gráfica donde ustedes están viendo los puntos
que están sobre el eje horizontal, que yo les voy a llamar, por ejemplo, el punto A y el punto B. Los puntos A y B corresponden ¿a quién? A la intersección con el eje. ¿Con qué eje? Con el eje. ¿Con quién? Los puntos A y B son la intersección con el eje. ¿Con qué eje? Pero abscissa. Con el eje X. ¿Sí? Y al que yo le voy a llamar el punto C es la intersección ¿con qué eje? Con el Y eje, con el eje Y. ¿Cuál es la característica que estamos viendo en los puntos A y B? Déjenme que pregunte. Vamos con el amigo Daniel Corbalán. ¿Qué estamos viendo en el punto A y B? ¿Cuál es la característica de esos dos puntos? Que tienen el mismo punto en X, profe, en cero. No es el mismo punto. ¿Qué estás tratando de decir? O sea, que tienen la misma imagen, se puede decir. Que tiene la misma ordenada, el mismo valor de Exacto. i. ¿Cuánto vale i en esos casos? Cero. 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 O sea que ustedes están viendo que para que un punto sea intersección con el eje X, tiene que valer i? Tiene que valer cero. Y eso es una condición para el corte con el eje X. Sin embargo, ahora vemos el punto C. Por ejemplo, ¿qué dice mi amiga Ámbar Medina? El punto C. ¿Cuáles son las coordenadas del punto C? Ámbar Medina. Ahí está. Y sería, o sea, las coordenadas Sí, del punto C. Ahí la estamos viendo. Está en pantalla. y cero y bueno, el valor que tendría y Bueno, léelo así como está diciendo ahí, como está en la imagen. Eh, ¿Cuál cero y sería? f de cero. Cero y f de cero. Entonces vos te das cuenta que para que haya corte con el eje vertical, ¿cuál sería la característica relevante? ¿Qué tiene que pasar? Y que la y debería de, perdón, la y Sí, te escuchamos. para que se corte con el eje y debería de valer cero. X tiene que valer cero. Esa sería la condición, ¿verdad? Ujú. Así es. Y ahora, para todos, de acuerdo a lo que estamos viendo en la gráfica, ¿cuántas intersecciones podemos tener en el eje X? Solo dos. En general, no en esta grafiquita, en general. Infinito. ¿Solo podemos tener dos? Infinitas, Infinita, Podemos negrito. Infinito. tener porque trabajamos con infinitas. números reales. Sí, señor, podemos tener infinitas intersecciones sobre el eje X. ¿Y sobre el eje vertical, cuántas? una. También infinita. Una única. Una. También infinita. ¿Están de acuerdo con eso? Por ejemplo, mi amigo Marcos Bazán. ¿Estás de acuerdo, Marco? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque trabaja con los números reales. No, no sería eso. ¿Por qué sería, profe? Bueno, por eso vos me decís que estás de acuerdo, seguramente tenés un porqué. Pero, ¿cómo era la pregunta? Si me puede repetir. Sí, te repito, la pregunta es, el punto C nosotros estamos viendo que es una intersección con el eje vertical. La pregunta sería, ¿pueden haber más intersecciones con el eje vertical o cuántas intersecciones pueden haber con el eje Y? ¿Cuántas intersecciones? ¿No serían infinitas? ¿Es una pregunta o es una respuesta? Respuesta. Una respuesta. ¿Qué dice Nazarena Fernández? Creo que sí, igual que en el eje X, serían infinitas intersecciones, obviamente que no en esta gráfica, sino en otra. Vos decís, en general puede tener, vos decís, la gráfica de una función podría tener infinitos cortes con el eje vertical. ¿Eso decís, Nazarena? Sí, Bien. ¿Qué dice mi amigo Robustiano Cambera?
al respecto de lo que dice Nazarena? Robustiano Cambera. Profe, Sí, ¿no sería de 0 a infinito ¿qué cosa? la, los números que podría abarcar? No, no estamos pidiendo rango, no estamos pidiendo eso. Fíjense, chicos, piensen un poquito en las definiciones que nosotros hemos ido. Solo puede tener una, Solo puede tener una. ¿Por qué solo puede tener una? Porque en porque caso de si no, no tener sería otra ya función. no es función. Esa es la respuesta, porque si tuviera más de una intersección con el eje vertical, ya deja de ser una función. Fíjese, mire, yo voy a hacer un dibujito por acá, pongo X y pongo Y. Entonces hago un dibujito, qué sé yo, ponerle, tengo esta y que corta así. Y le llamo G, por ejemplo. Y estoy viendo que hay un corte acá y hay un corte acá. Y estoy viendo que si yo trazo una recta vertical por X igual a 0, ¿cuántas veces me está cortando a la curva en rojo? En 2 puntos. Y habíamos dicho que por el criterio de la recta vertical, esta curva, si es cortada por una recta vertical en más de un punto, esta curva no pertenece a quién, a una función. Una función. Entonces, para que haya intersección con el eje vertical y la gráfica corresponda a una función, solamente cuántos cortes puedo tener con el eje vertical. Solo uno. Uno. En cambio, en el eje horizontal puedes tener infinitos cortes. Ahí no te va a comprometer nada la existencia de la función. ¿Sí? Eso ténganlo presente, chicos, cuando estudien funciones. Bueno, y acá te pongo yo en las observaciones eso que acabamos de decir. ¿Sí? Veamos qué son los signos de una función. Los signos de una función, fíjense ustedes que se llama el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Dice que una gráfica, la gráfica de una función, si se encuentra en el semiplano superior, es decir, sobre el eje X, dice el conjunto de positividad y escribimos esto que está acá. La letra C mayúscula que representa conjunto y el superíndice es el signo más que representa de positividad. Dice que es el conjunto de todos los X que pertenecen al dominio de la función, tales que la función es positiva. En cambio, el conjunto de negatividad dice que son todos, dice, es el conjunto de todas las X que pertenecen al dominio de la función, tal que la función toma valores negativos. Es decir, está por dónde? Por debajo del eje X. ¿Cómo podemos nosotros dilucidar eso? Bueno, veamos un ejemplo. Acá hay un ejemplo de, nosotros tenemos una función. Esa función f, la están viendo ahí ustedes, dice f de x es igual x por x menos 2 al cuadrado por x más 3. Esta sería una función ¿de qué tipo? Relaciónenla con lo que han visto en expresiones algebraicas en el ingreso. ¿Qué aspecto tiene esta función? ¿Tiene el aspecto de qué? Tiene el aspecto de un Polinómica. polinomio. Tiene el aspecto de un polinomio. ¿Y se animan a decir un polinomio de cuántos grados? ¿O de qué grado? Segundo grado. ¿De grado No, 2? no, De grado 3. tampoco. Sería de grado 4, profe. De grado 4. De grado 4. ¿Por qué de grado 4? Porque ustedes tienen ese polinomio está expresado en su forma factorizada y tiene 1, tiene 2 factores y tiene 3 factores. Ya al tener 3 factores, ya por lo menos es polinómica de grado 3. Pero resulta que hay uno de los factores que es de grado 2. Entonces, ya le sumo un gradito más, o sea que la función es polinómica de grado
4. ¿Sí? En donde, ¿cuál sería x1? ¿Cuál sería la primer raíz? 0. 0. La segunda, 2. 2 positivo. 2. Y la tercera, Menos Menos 3. 3. menos 3. Fíjate, la raíz x igual a 0. ¿Cuántas veces se repite? 1. Una. Por esa razón, esta es una raíz simple. Estoy recordando, estoy repasando. X igual a 2. ¿Cuántas veces se repite? 1. No. 2. 2. ¿Por qué? Y porque dice x menos 2 elevado al cuadrado. El exponente indica la repitencia. Entonces, ¿cuántas veces se repite? 2. Entonces, esta es una raíz doble. X igual a menos 3. ¿Cuántas veces se repite? 1. O sea, es una raíz simple. Entonces vos tenés simple más simple, 2. Y más una doble, 4. Por eso el polinomio es de grado 4. ¿Sí? Bien. Eh, Fíjense ustedes, acá, ustedes cómo van a encontrar el conjunto de positividad y de negatividad. Acá tienen que armar un cuadrito en donde están viendo, por ejemplo, que para menos 3, que para 0 y que para 2, la función ¿qué valor toma? 0, 0 y 0. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Si nosotros ya hemos adelantado que es una polinómica de grado 4, ¿cuál sería el dominio? Teniendo en Los cuenta que es reales. polinómica, nosotros sabemos que, y adelanto también que el dominio de una función polinómica es el conjunto de los reales, es decir, que va desde menos infinito a más infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense chicos, nosotros acá tenemos que armar intervalos, intervalos abiertos. Esos intervalos abiertos, ¿desde dónde se van a extender? Desde menos infinito, ¿hasta dónde? El primer intervalo, A menos 3. hasta menos 3. Y ahí pongo un paréntesis. ¿Por qué? Porque no lo toma a menos 3. Cuando vale menos 3, la función, ¿qué valor toma? 0. Y acordate que el 0 no tiene signo. ¿Sí? Luego, ¿qué otro intervalo tengo? Y tengo un intervalo que va desde menos 3 hasta dónde? 0. Hasta 0, otra vez abierto. Después tengo otro intervalo que va desde 0 hasta dónde? Hasta 2. Hasta 2. Y finalmente tengo un intervalo que va desde 2 hasta más infinito. ¿Sí? Esos son los intervalos donde yo tengo que evaluar la positividad o la negatividad. ¿Qué hago? Tomo valores de prueba. ¿Qué son los valores de prueba? Valores que vos eliges y que pertenecen a cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, elijamos para el primero. Por ejemplo, yo digo el menos 4. Si yo tomo menos 4, digo, bueno, mira, acá, este se va a comportar negativamente, porque menos 4 más 3, ahí ganan los negativos, ¿verdad? Este que está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, no importa cuánto. Y este que está x solito, si vale x vale menos 4, ¿qué signo va a tener? Negativo. Entonces yo tengo negativo por positivo. ¿Qué me da? Negativo. Y negativo por negativo, ¿qué me da? Positivo. O sea que yo tengo acá positivo. ¿Está bien? Sí. Bien. El resto de los cuadritos los dejo para ustedes. Y luego contesten acá. ¿Cómo quedaría el conjunto? ¿Sí? ¿Cómo quedaría el conjunto? Eso lo dejo para ustedes. Vamos con lo que sería la simetría. Nosotros vamos a ver otra característica de las gráficas de las funciones, el tema de la simetría. La simetría es una característica geométrica de la gráfica de una función. Para que una función tenga simetría,
tiene que cumplir ciertas condiciones analíticas. ¿Cuáles son esas condiciones? Que puede que sea una función par y puede que sea una función impar. Cuando una función es par, ya no puede ser impar y viceversa. Pero también puede resultar que una función no sea par ni impar. Cuando una función no es par ni impar, ¿qué vamos a concluir? Que no tiene simetría. ¿Sí? Bien. Fíjense, nosotros tenemos, dice, vamos con función par. Dice, sea f una función definida sobre un conjunto D, que es un subconjunto de los números reales, y que toma valores reales sobre el conjunto de los números reales. Este trabalengua que acabo de decir, esta partecita, ahí está definiendo que el dominio es un subconjunto de los números reales. ¿Y qué sería esto que está definiendo acá a la derecha? El último R que yo pinté en verde. ¿Qué es? ¿Qué El sería? plano, ¿El perdón? el plano, No. Acuérdense, cuando nosotros decíamos sea f una función que toma valores en A sobre valores en B. ¿Sí? Es eso lo que se está escribiendo ahí donde está pintado en amarillo y verde. ¿Qué era A y qué era B? Los conjuntos que se relacionan. Conjunto. ¿Y qué representa A y qué representa B? A representa el dominio, ¿Y B? el codominio. Sí, señor, eso es, eso es. Eso es lo que representa. Entonces, y acá hay algo muy importante, dice, sea F definida sobre un conjunto D que está incluido en el conjunto de reales y que toma valores sobre el conjunto de los reales. Una función definida, un dominio en un dominio simétrico. O sea, esa función f tiene un dominio que es simétrico. Respecto al origen, ¿qué sería un dominio simétrico? Por ejemplo, sería algo de así como esto: menos infinito, cero, unido, cero, más infinito. Eso es simétrico. ¿Y qué sería no simétrico? Por ejemplo, si yo digo cero más infinito, esto es no simétrico. ¿Está bien? Entonces, el simétrico tiene un intervalo por derecha exactamente del mismo tamaño que un intervalo por izquierda. Eso es lo que te está diciendo. Eso es un dominio simétrico. ¿Está bien? Y entonces dice, la función va a ser par si para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que f de menos x es igual a f de x. Y con ello, la gráfica va a presentar una simetría axial respecto al eje vertical. O sea, es simétrica respecto del eje vertical. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De la misma manera, definimos la función impar, ¿no? También considera el dominio simétrico respecto al origen y dice que la función es impar si para todo x perteneciente al dominio se verifica que f de menos x es igual a menos f de x. Y como consecuencia dice la gráfica presenta simetría central, es decir, es simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Eh? Eso es lo que te está diciendo, es simétrica respecto al origen de coordenadas. Fíjense lo que pasaría si nosotros tenemos una función como esta. Dice, dada g de x igual a x al cuadrado, evaluar la simetría. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de evaluar esta simetría. ¿Qué vamos a decir? Nos preguntamos, ¿es par? Entonces nosotros decimos, para que sea par, ¿qué tiene que pasar? G de menos x tiene que ser igual a g de x.
Entonces, veamos quién es g de menos x. Bueno, vos fíjate que esta menos x, ¿dónde la tengo que reemplazar? Justamente en la variable x. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir menos x elevado al cuadrado. ¿Y esto qué te da? Menos x al cuadrado. Te da x al cuadrado. ¿Y esto es igual a quién? A g de x. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Por lo tanto, estamos viendo que G es como, es par. Como ya encontré que es par, ¿tengo que buscar o probar que sea impar? La respuesta es, No. la respuesta es No. no, porque si es par, ya no es impar y viceversa. ¿Sí? Entonces, si la función es par, nosotros decimos presenta, ¿qué es lo que presenta? Presenta simetría respecto de quién? Al eje Del Y. eje Y. Respecto del eje Y. Ahí está. Eso sería G, es una función par. ¿Cómo sería esta cosa? Gráficamente sería tener algo como lo que yo voy a dibujar ahora. Fíjense, ya voy a dibujar, sería algo así. Este es el eje X, este es el eje de las Y y este es el origen. Hace de cuenta que yo tengo, la gráfica es X al cuadrado, entonces la gráfica es algo así como esta y G. Fíjate que si yo tengo acá menos 1, tiene este puntito, y acá yo voy a tener a la misma altura, ¿quién? 1. ¿Y cuánto vale acá? Vale 1. ¿Qué es lo que te está diciendo? Lo que te está diciendo es que G de menos 1 es igual a ¿cuánto? A G de 1. Y en este caso, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, G es par. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, chicos. Entonces, eso es lo que está pasando en este caso. Y para distintos puntos del dominio de la función, siempre está pasando eso. G de un lado es igual al G del opuesto del otro lado. Lo pone así directamente más general. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Nosotros tenemos acá un teorema. Hay un teorema muy importante que es el teorema de la descomposición. Cualquier función real, f, puede expresarse de manera única como la suma de una función par y una función impar. ¿Qué es lo que tenemos en esta expresión? Acá tendríamos, dice, el primer sumando, que es este que está acá, acá la función es par. Y el segundo sumando, que sería esto que está acá, ahí el segundo es como, es impar. Entonces dice, una función cualquiera, vos la podés expresar como la suma de una función par y una función impar. Y esa es la forma de descomponer a una función par y a una función impar. Hay operaciones, esto es muy importante para las unidades de mucho más adelante. Por ejemplo, nosotros podemos realizar operaciones con las funciones pares e impares. Por ejemplo, si sumamos o restamos dos funciones pares, me da como resultado una función par. Si sumo o resto dos funciones impares, me da como resultado una impar. Pero si sumo o resto una par con una impar, dice que la función no es par ni impar. Entonces, ¿qué termino diciendo de la simetría? No, no tiene simetría. También podemos hacer el producto o el cociente. Dice, cuando vos multiplicás dos pares, obtenés una par. Cuando multiplicas dos impares, obtenés una par. Pero cuando multiplicas una par y una impar, obtenés una impar. Lo mismo es válido todo
para el cociente, pero siempre tengan cuidado que la que está en el denominador siempre sea distinto de cero, ¿sí? Porque si la función es cero en el denominador, ¿qué le pasa a la función resultante? ¿Qué le pasa? Se indetermina, ¿sí? Se indetermina. Bien, esto se lo dejo como ejemplo para ustedes. Monotonía. En la monotonía, ¿nosotros qué evaluamos? Evaluamos el crecimiento y el decrecimiento de una función. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que una función puede que sea creciente, puede que sea decreciente o puede que sea constante en un intervalo cualquiera. En un intervalo cualquiera en donde está definida. ¿Sí? Fíjate que cuando dice si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2, la función ¿cómo es? Estrictamente creciente. Eso ya lo vamos a ver. ¿A qué se refiere con el estrictamente? Fíjense, acá tenemos unos dibujitos que nos indican cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Fíjense, ¿qué es lo que podemos decir ahí de la función creciente y de la decreciente? ¿Qué se puede decir? ¿Cuándo es cuál? Acá, por ejemplo, nosotros en la del apartado A, estamos viendo que para en el intervalo x1, x2, ¿qué tengo? ¿Es creciente estrictamente? Es f es creciente. ¿Por qué estamos viendo que es creciente? Porque fíjate vos, si esto es x1 y esto es x2, la función va desde f de x1 a f de x2. Crece desde un valor menor hacia un valor mayor. O sea, f es como, es creciente. ¿Sí? Veamos qué le estaría pasando al apartado B en el mismo intervalo, en x1 y x2. Acá está x1 y x2. Esto es x1, x2 y acá también esto es x1, x2. Pues fíjate que yo tendría el puntito para x1, f de x1 y para x2, f de x2. ¿Qué ha pasado? Ahora voy en este sentido. ¿Qué le ha pasado a la función? Cada vez que x1 pasa al valor x2. ¿Qué le pasó a la función? Ha decrecido. Entonces es decreciente. Pero ahora fíjense ustedes, ¿qué pasaría si yo tengo una situación como esta? Si yo tengo una situación como esta, en donde, qué sé yo, ponerle que la gráfica sea una cosa así. Una cosa así. Esta es la gráfica de f. Y entonces digo, bueno, mira, este va a ser un valor, ponele x1, este va a ser un valor x2, este va a ser un valor x3 y si querés, este va a ser un valor x4. Te pregunto, ¿dónde es creciente? En x1, x1, x2, ¿cómo es la función? ¿Es, es Es creciente? creciente. Es creciente. ¿Cómo es en x2, x3? Constante. Es Constante. constante. ¿Cómo sería en x3, x4? Creciente también. Creciente. Estrictamente creciente. Exactamente, es creciente. Pero ahora te pregunto, ¿cómo es en x1, x4? ¿Es creciente? ¿Es estrictamente creciente? ¿Es constante? ¿Qué Creciente. es? ¿Eh? Es ¿Qué dice? creciente nomás, no es estrictamente creciente. Eso, es creciente. Pero ¿dónde es estrictamente creciente? En x1, x2 es En la unión de los intervalos. estrictamente creciente.
En la otra donde es constante no nos interesa. Y donde también es estrictamente creciente. X3, X3, X4. X4. Eso, acá es estrictamente creciente. ¿Sí? Entonces ustedes ven la diferencia entre ser creciente y ser estrictamente creciente. ¿Está bien? Bueno, supongamos que está bien. Vamos con otra cosa. Esto ya está. Vamos con funciones acotadas. Chicos, coloquemos el... Entren al aula, así colocan la asistencia. Entren al aula, así colocan la asistencia. Yo voy a dejar de compartir un segundito. Bien, ahí lo están viendo de nuevo, ¿verdad? Entonces dice, las funciones acotadas. Dice, sea f una función definida en un dominio D. O sea, acá ten en cuenta que D lo está definiendo como dominio. ¿Qué sería eso? Sería un conjunto, el conjunto D. Dice, está acotada superiormente. Dice, si existe un número real M tal que f de x es menor o igual que M para todo x que pertenece al dominio. El valor M se denomina cota superior. De la misma manera está acotado inferiormente por un valor M minúscula que se denomina cota inferior. Una función es acotada si lo está superior e inferiormente. Esto es importante. ¿Cuándo es acotada? Cuando tiene una cota superior y tiene una cota inferior. Normalmente a la cota superior le llamamos una M mayúscula y a la inferior una M minúscula. Acá tenemos un ejemplo de una gráfica que presenta esa situación. Vos fíjate que es una gráfica bastante especial y que dice que el valor máximo que tiene o al que aspira es 4 y el valor más chico es 0. Por lo tanto, está acotada. La función está acotada entre dos valores. Esta función está acotada ¿entre quién? Entre menor o igual a 4 y entre mayor que 0. En este caso no es igual a 0, porque acá esta curva está presentando en i igual a 0, estaría presentando algo, ¿cómo se llama ese algo? Asíntota. Una asíntota horizontal estaría presentando, ¿sí? Es por eso que ponemos, dice m, por eso en la definición dice la función es menor igual o es mayor igual, ¿entiendes? Puede ser mayor o puede ser mayor igual, ¿sí? Eso hay que tener presente. Después dice funciones periódicas. Las funciones periódicas dice que son funciones especiales, que dice que si existe un número real, t positivo, entonces se verifica que para todo x que pertenece al dominio de la función, dice f de x más t es f de x, donde a t se le llama el período fundamental. ¿Dónde se ve esto normalmente? En las llamadas funciones trigonométricas. Adelantemos que acá esta sería una función coseno. Es una función que pertenece al grupo de las trigonométricas. Y fíjense ustedes, acá lo que está diciendo que el periodo vale 2. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 unidades se repite, o sea, la forma de la gráfica es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, esas gráficas que tienen esa repetitividad se le llama funciones periódicas. Y al valor del dominio en donde se produce la repetitividad se le llama período fundamental. Normalmente, ¿dónde lo vemos esto? En las funciones trigonométricas, ¿sí? También las funciones presentan características que es el tener asíntotas. Una asíntota es una recta al cual la gráfica de la función se aproxima pero no llega a tocarla. En particular, nosotros vamos a ver las famosas asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, ¿sí? Esta vez le vamos a agregar las oblicuas. Acá, en la gráfica, estamos viendo asíntotas horizontales y verticales y oblicuas. Siempre se las representa por líneas de trazo. Esas que están en rojo son las representativas de las asíntotas horizontal, vertical y oblicuas, ¿sí?
Eso tengamos presente. También vamos a hablar de la clasificación de las funciones. La clasificación, nosotros la vamos a clasificar a las funciones reales por su forma y por su naturaleza. Por su forma, se clasifican en explícita e implícita, y por su naturaleza, algebraicas, trascendentes y especiales. ¿Sí? Veamos cuáles son las clasificadas por su forma, según su forma. Son las explícitas, aquella en la que se logra tener una expresión de la forma y igual a f de x. Por ejemplo, ¿qué podría ser algo representativo? Por ejemplo, podría ser y es igual a 2x más 1. Esa es una función explícita. Sin embargo, también podemos tener la llamada implícita, que es aquella en donde x e y aparecen involucradas en alguna operación matemática. Por ejemplo, yo acá tendría x al cuadrado más y cuadrado menos 25. Esto es igual a 0. Ustedes fíjense que en la implícita, la variable y, que es la variable dependiente, no está despejada respecto de x. Hay veces que a las implícitas podés despejarla y cosa de transformarla en explícita, pero no siempre es posible. ¿Sí? Sepan ustedes que no siempre es posible. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Vamos según su naturaleza. Según su naturaleza, ya sabemos y habíamos dicho que son las funciones algebraicas y ahí tienen una definición. Y las funciones algebraicas contemplan a las polinómicas, racionales e irracionales, las trascendentes, a las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, y las especiales, que nosotros en nuestro curso, la única especial que vamos a ver va a ser la función valor absoluto. ¿Sí? Comencemos con las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, esencialmente la función polinómica de manera general es esta expresión que está ahí marcada con la flecha amarilla, donde todas las letras A representan el coeficiente numérico, y x representa la variable y n representa el orden. Por ejemplo, esto que acabo de pintar en amarillo, a sub n por x a la n, ese es el término principal de la función polinómica. Es el término que marca el grado de la función polinómica. Si n vale 5, decimos, es una función polinómica de grado 5. Si n vale 2, es una función polinómica de grado 2. ¿Sí? En cambio, a sub 0 es el término independiente, es el término en donde no está la variable x. A sub n le llamamos el coeficiente principal. ¿Sí? Y acá hay algo muy importante. Dice, el dominio de una función polinómica siempre es el conjunto de los reales. A menos que se diga lo contrario, pero siempre es el conjunto de los números reales. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos una descripción de cuáles son cada uno de los parámetros que intervienen en una función polinómica. Veamos la polinómica de primer grado, o también llamada función lineal. ¿Qué aspecto o qué estructura matemática va a tener? Va a tener esto que está acá. Dice, f de x es a sub x, a por x más b, donde a es distinto de 0. ¿Por qué ponemos a distinto de 0? Para garantizar que la función es de grado 1. ¿Qué representa A? A representa la pendiente, que muchas veces se la llama M. Y B es la intersección con el eje Y, y muchas veces se la llama ordenada al origen. La gráfica de una función lineal es lo que se llama una recta. Y como es una función polinómica, su dominio es todos los reales. Coincidentemente, en este caso, el rango también es los reales, pero no siempre es así. El dominio siempre es los reales, pero el rango no siempre es así. Fíjate, la función f, ¿de qué grado sería la función? Perdón, la función f tiene a. ¿Qué signo tendría a, que viene a ser la pendiente? ¿Qué signo viene a tener? Positivo. Es positivo. La función g, ¿cuánto vale a? 0. 0. Y la función h, ¿qué signo tiene a?
signo? Negativo. Es negativo. Y nosotros vamos a decir, cuando la pendiente es positiva, entonces la función es creciente. En cambio, si la pendiente es negativa, la función es decreciente. ¿Sí? ¿Está bien? Y ustedes fíjense que las rectas, que son las gráficas de las funciones polinómicas de primer grado, pueden ser paralelas o pueden ser perpendiculares entre sí. ¿Cuándo son paralelas? Decimos que dos rectas R1 y R2 son paralelas entre sí si tienen igual pendiente y son perpendiculares entre sí si el producto de sus pendientes me da ¿cuánto? Me da -1. ¿Cómo sería esto gráficamente? Gráficamente sería lo siguiente, fíjate. Yo voy a graficar acá, por ejemplo, este, una situación. Voy a tener acá. Este es el eje X y este es el eje de la Y. Tengo acá la gráfica de la recta R1. Para que sea paralela a la R2, tiene que estar acá. Esta es R2. ¿Qué se está cumpliendo? Que R1 es paralela a R2, entonces M1 es igual ¿a quién? A M2. ¿Sí? De la misma manera, nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, acá. Vamos a decir, bueno, mira, esta es la recta, este es el eje X, este es el eje Y. Esta es la recta, ponele, esta es R1. ¿Dónde estaría R2? R2 sería una recta que estaría, por ejemplo, así, R2. Entre R1 y R2, ¿qué ángulo hay? Si son perpendiculares, hay un ángulo de 90 grados. Y decimos que R1 es perpendicular a R2, entonces el producto de sus pendientes me tiene que dar ¿cuánto? -1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener para este tipo de funciones, en este caso polinómica de grado 1, y, digamos que la... Chicos, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, eh, digamos que estas funciones son, por suerte no son muy complicadas, pero a medida que vayamos avanzando en la clasificación vamos a ver que se van complejizando. ¿Eh? Ya cuando veamos la polinómica de grado 2 vamos a ver que hay una diferencia sustancial respecto de lo que es la polinómica de grado 1. Y eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Nosotros por hoy vamos a llegar hasta acá.